Hola, hola, buenas noches para todos los que nos ven desde Nuevos Comienzos, Casa de Dios, los que están ahí presencialmente en el auditorio, pero también los que están vía internet, por Facebook, por YouTube. Saludos a todos, Dios los bendiga desde la distancia en esta ocasión. Hola, hola, qué bueno saludarlos de nuevo por acá. No pudimos estar allá con ustedes como queríamos, pero sabemos que hoy va a ser una noche bien espectacular, una noche donde el Espíritu Santo va a descender. ¿Cuántos lo creen así? Amén, ¿cierto? Va a descender, así que por favor disponga ahí su corazón, su mente, su espíritu para el rema que Dios va a traer, el mensaje que Dios va a traer para su corazón en esta noche. Así que preparados. Claro que sí, para nosotros es un honor, una bendición presentar a la persona que va a estar compartiendo la palabra esta noche, una persona que Dios ha estado levantando de manera vertiginosa en los últimos 3, 4 meses y que pues hace parte de nuevos comienzos aquí, así que esta noche queremos darle la bienvenida al altar para que traiga la palabra que sabemos el Espíritu Santo de Dios ha traído a su vida, y esta persona es Sara Hidalgo. Así que, Sarita, bienvenida, pasa al altar. Un aplauso ahí al Señor. Bueno, Sara, bienvenida. Por lo que está haciendo a través de ella, por lo que está haciendo en ella, por lo que está haciendo en la vida también de su esposo Ricardo. Les bendecimos. Y bueno, Sarita, sabemos que Dios te va a utilizar esta noche de manera poderosa. Así que vamos a hacer una corta oración y le vamos a presentar al Espíritu Santo la vida de Sarita y la vida de todos nosotros para que Él sea hablándonos esta noche a través de ella. Amén. Vamos a hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Sara y oramos, Señor, oramos a ti, Padre Celestial, para que tú seas, Señor, moviéndote de una manera especial y que tú seas tocando nuestra vida y tocando la vida de todos aquellos que están allí en el auditorio en los comienzos y todos los que están conectados por Facebook, por YouTube, que todos sean recibiendo una palabra de bendición a través de Sarita, Señor. La bendecimos y declaramos, Señor, que es un instrumento en tus manos de bendición para todos nosotros esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, levante un aplauso ahí fuerte al Señor y Dios los bendiga. Estamos aquí conectados en Facebook. Ya estamos aquí conectados en Facebook para estar atentos al mensaje. Un abrazo, chao. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos ánimos? Estamos en la presencia de Dios, estamos en la casa del Señor. Yo espero que en esta noche usted haya venido con alta expectativa de lo que Dios quiere hacer en su vida. Recuerde que tenemos un Dios poderoso, Él no, mejor dicho, Él no se queda con nada, ¿cierto? Y Él va a hacer algo sobrenatural en esta noche. Entonces, ¿qué tal si comenzamos este tiempo y continuamos en esa misma sintonía, con esa misma oración, y pedimos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, que nos hable a través de su palabra lo que Él desea y anhela hablar en esta noche? Amén. ¿Qué tal si usted se pone la mano en su cabeza? Pone sus manos en su cabeza y le dice: Espíritu Santo de Dios, te pido que hoy reveles y me des entendimiento, Señor, para comprender, Señor, lo que tú anhelas que yo escuche, lo que tú anhelas que yo aprenda en esta noche, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de mi corazón, Señor, y que pueda generar un cambio, algo diferente, Señor, porque sabemos que algo tú estás haciendo, Dios, que tú sigues tu obra y sigues obrando en cada uno de nosotros. Es por eso que te deseamos en esta noche y anhelamos que hables, Señor, a través de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, ¿cierto? Bueno, en esta noche quisiera entonces continuar con con esto que hemos estado compartiendo. ¿Cuántos saben cuál es la palabra rema para este año? ¿Este es el año de? Bueno, no está ahí, pero generalmente está. El año de la. No, pero ¿cómo así? El año de la. Bueno, yo no sé usted, pero como cuando uno está conquistando, uno, mejor dicho, uno estaba en otro nivel, ¿cierto? Uno está como en el año de la conquista. Uno está conquistando, está entrando en nuevo territorio, está pisando nuevas tierras. Entonces, usted no puede decir, ay no, el año de la conquista. El año de la.
conquista, amén. Estamos conquistando. El Señor les ha revelado a nuestros pastores que ese es el año de la conquista, pero no solamente para nuevos comienzos. No solamente nuevos comienzos va a conquistar. No solamente nos va a entrar en un nuevo territorio, nos está entrando en un nuevo territorio, a nuevos comienzos también, a cada uno en lo personal. Listo, entonces, ¿qué tal si usted coge su Biblia? ¿Cuántos traen su Biblia? Se escucha el grillo, se escucha el grillito. Bueno, si no trajo su Biblia, coja su celular, bien pueda, y va a acompañarme a Josué 3, Josué capítulo 3. ¿Listo? Cuando lo tenga, por favor, diga amén, un fuerte amén. Así como estamos desarrollando con el año de la conquista, así, un fuerte amén. Amén. Listo. Y dice así, si ustedes pueden leer el título de este pasaje, de este capítulo, dice, el paso del Jordán. Y yo sé que se le hace muy conocido porque lo hemos leído ya muchas veces, pero hoy yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y a tu corazón y te va a mostrar cosas que quizás antes no habías visto. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice, Josué se levantó de mañana. ¿Cuándo se levantó Josué? De mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. ¿De dónde? Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, no os acerquéis a ella, dice, ¿cierto? Bueno, dice también el versículo número 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Miren esta maravilla. Y continuamos en el versículo 12 que dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Siga conmigo en el versículo 14 que dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Bueno, quisiera que por favor me mostraran una diapositiva que traje, unas imágenes que traje. Bueno, hay algo que podemos ver muy notorio aquí en la Biblia, aquí en este pasaje, y es que nos menciona algo muy especial. En algunas Biblias hace mención unas entre 10 a 11, dependiendo la versión. En este texto hace mención entre 10 a 11 veces. Pero antes de continuar, quisiera que alguien de acá me dijera qué es esto que están viendo en pantalla. El arca, ¿cierto? Como tiene varios nombres, lo podemos llamar el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿cierto? Otros, el cofre de Dios. Bueno, tiene varios nombres. Lo podemos llamar de esta manera, el arca del pacto. Como podemos ver, ¿cómo es el arca del pacto? El arca del pacto, dice la palabra de Dios, que es un cofre hecho en madera de acacia, y está revestido por oro, tanto por dentro como por fuera. Dios mismo fue quien dio la instrucción a Moisés de hacer este cofre, esta arca del pacto, arca de la alianza. Y exactamente fue el mismo Dios quien dio la instrucción con respecto también a que arriba podemos observar, como está en la imagen, que están dos querubines a los dos extremos, pero los dos querubines tienen una posición, ¿cierto? La posición de los dos querubines es estar postrado y con su rostro inclinado, ¿cierto? Es específicamente lo que Dios le dijo a Moisés y cómo debía exactamente de ir el arca del pacto, exactamente. También podemos observar que en la parte de abajo encontramos unos anillos, ¿cierto? Que sostienen dos varas. Estas dos varas eran exactamente para cargar este cofre, el arca del pacto, ¿cierto? Podemos entonces observar, y quisiera darles un datico bien importante rápidamente, y es que la parte de arriba se le llama el propiciatorio. ¿Listo? Entonces, toda la parte de arriba donde podemos ver los dos querubines se le llama el propiciatorio, que era exactamente donde dice la palabra del Señor que el propiciatorio era donde reposaba la misma presencia del Señor. Esto lo podemos encontrar tanto en Éxodo como en Números, donde Dios claramente le da la instrucción a Moisés con respecto a la realización o a la construcción de esta arca. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta de que en la parte del propiciatorio está la presencia de Dios. O sea, podemos observar que entre los querubines, ahí era donde reposaba la presencia de Dios. Y eso nos lo confirma exactamente 1 Samuel 4:4, que dice que allí descansaba su trono de entre los querubines. Y también nos dice en Éxodo, que me pareció un pasaje hermoso, que el mismo Jehová, que el mismo Dios le decía
que sobre el propiciatorio entre los querubines, como podemos observar en la imagen, yo hablaré contigo. Como sabemos, en el Antiguo Testamento, y más que todo pues lo hemos revelado o reflejado pues en Moisés, era el mismísimo Dios, la misma gloria de Dios que hablaba directamente con Moisés, ¿cierto? Entonces es algo realmente que yo mientras lo leo, cada vez que lo leo y repito este pasaje, me parece tan impresionante porque en mi corazón siempre ha estado el deseo pues de ver la gloria de Dios, ¿cierto? Yo no sé si en su corazón, yo no sé si la gente de las redes sociales, pero yo creo que si todos estamos en este lugar es porque anhelamos la presencia de Dios y es porque anhelamos la gloria de nuestro Dios. Y me parece muy impactante porque en Éxodo, si no estoy mal, creo que es en el mismo pasaje, Moisés le dice a Dios que quería verlo cara a cara, mientras que Dios le decía, no me puedes ver cara a cara porque el que me vea cara a cara no puede estar vivo, no puede vivir, pero te dejaré ver un poco de mi gloria. Y eso me parece impactante porque yo creo que Moisés, en todo su camino y en todo su trayecto y en todo su recorrido, lo que más lo impulsó era ver exactamente la gloria de Dios. Y dice la palabra que la gloria de Dios, el Shekinah, que es la gloria, la presencia de Dios, se venía y que se venía como como una nube sobre de entre los querubines. O sea, ustedes se imaginan la plenitud de poder observar exactamente eso. Y dice la palabra de Dios que cuando esto pasaba, el pueblo de Israel sabía que la bendición de Dios estaba con ellos, que el poder y la gloria de Dios estaba con ellos. Amén. Entonces me parece impactante y me parece que es algo para resaltar en esta noche. Continuando con la descripción con respecto al arca del pacto, usted se dirá, pero ¿qué guardaban adentro? ¿Cierto? Adentro dice la palabra y registra la palabra que estaban las tablas, o sea, los 10 mandamientos, que aparte de eso estaba un cofrecito donde había maná y aparte de eso estaba la vara de Aarón. Estaba el día de ayer como escuchando al pastor Juan Carlos Harrigan, y él mencionaba con respecto a como a estos tesoros, ¿cierto? Como a estos, ¿cómo decirlo? Como a estos elementos, sí, muchas gracias. Y él decía, aquí lo que Dios está revelando o lo que nos quiere exactamente mostrar es que aquí se ve revelada la Trinidad en estos 3 elementos. ¿Por qué? Primero, porque las tablas representan al Padre, o sea, hay una orden. Nuestro Dios que da la orden, ¿cierto? Todos lo conocemos exactamente, que Él manda, que Él da orden y nosotros le obedecemos, ¿cierto? Él es un Padre que ordena. El maná o el pan simboliza a Jesús, al Hijo. La palabra de Dios dice que Él es el pan de vida. Y la vara de Aarón simboliza al Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es el que nos hace reverdecer y dar frutos. Ustedes conocen los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros no podríamos estar aquí y disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar del Evangelio y disfrutar de estar aquí todos y llamarnos cristianos si el Espíritu Santo no estuviera. El Espíritu Santo es el que nos hace reverdecer, es el que nos hace dar fruto como hijos de Dios. Amén. Entonces, volviendo a la palabra de Dios en esta noche, en Josué, que nos hace alusión de el arca del pacto, nos hace alusión de que el arca del pacto es un elemento importante para la conquista. Recordemos que estamos en Josué 3, donde todavía no se había conquistado, donde todavía exactamente no habían entrado a la tierra, que estaban yendo en pro de
la conquista, que se estaban preparando, que apenas iban a entrar a Jericó, pero que estaban observando a Jericó a lo lejos. O sea, ellos estaban aquí a la orilla del río, a la orilla del Jordán. En su mitad estaba el río del Jordán y al otro lado podían observar que estaba Jericó, la tierra prometida. Inicia entonces diciendo, en primera instancia, quisiera entonces que recalcáramos los primeros 2 versículos donde dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. La llegada al Jordán, estaban a la orilla del río y reposaron allí antes de pasarlo. Ese descanso o ese reposo duró 3 días, lo dice el versículo número 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Ellos en esos 3 días estaban a la orilla del río, simplemente observando cómo pasaban las aguas. Cuando miramos y nos adentramos un poco como a pensar ya en nuestra humanidad, porque sabemos que la Biblia no nos da de pronto muchos detalles en cuanto a esto. Yo me imagino a un pueblo a la orilla del río durante 3 días esperando algo, esperando, bueno, ya hemos llegado hasta acá, ¿qué va a pasar? Y es que en el medio del proceso de nuestra conquista, como primera instancia, siempre habrán obstáculos, porque lo que no nos cuesta, no lo vamos a atesorar. Si Dios les hubiera dado la tierra prometida de una manera tan fácil, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado con el pueblo de Israel? Si en medio del desierto, por causa de su mismo pecado, duraron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿ustedes se imaginan qué hubiera pasado? Donde Dios les hubiera dado la tierra prometida así. En mi humanidad, yo como Sara Hidalgo hubiera pensado que no lo hubieran valorado. En mi humanidad, yo como Sara Hidalgo hubiera pensado que no sería tierra para conquistar, simplemente hubiera sido una tierra más, ¿cierto? No me costó nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En medio del proceso hacia nuestra conquista siempre hay obstáculos. ¿Y cuál es el obstáculo en este momento? El río. En el capítulo anterior, Josué había enviado a 2 espías a reconocer la tierra de Jericó, ¿cierto? Había enviado a 2 espías, pero no era lo mismo. No era lo mismo pasar 2 personas por un río a todo un pueblo. No era lo mismo. Me imagino allí en la humanidad del pueblo todos pensando, bueno, ¿y qué va a hacer Dios? Porque recordemos, el pueblo de Israel que salió de Egipto, que pudo ver el milagro de que Dios abriera el mar rojo y que fue librado de la esclavitud y que pudo continuar, no era el mismo que el que estaba ahora a la orilla del Jordán. Eran sus hijos, las únicas personas, y la Biblia lo registra, que las únicas personas que habían estado en ese suceso, en ese acontecimiento, eran Josué y Caleb. De resto, todos eran hijos de los que ya Dios había librado en Egipto. Entonces ellos no habían visto ese milagro, solamente lo habían escuchado. No habían visto un milagro en el que Dios abriera las aguas. Y podemos ver aquí un obstáculo que no es un obstáculo, ni siquiera una guerra con un pueblo, como lo vamos a ver más adelante, ni siquiera eso, era un obstáculo de la naturaleza, o sea, algo que, mejor dicho, ahí estaba. Y que no estaba ni siquiera sequito como para decir, vamos a pasar por las piedritas, como quizás muchos lo hacemos en algún momento cuando vamos a pasear. Vamos a pasar en el río por las piedritas y muchos se nos hunde como el río nos hunde el río, pues nos pasa el río hasta acá y ya, ¿cierto? Y si está muy hondo, pues nos damos la vuelta o miramos qué hacemos. Pero no. El río estaba totalmente arriba. ¿Por qué? Porque estaban en el momento de la siega, donde precisamente estaba más alto el río. O sea,
mejor dicho, obstáculo por donde quiera que lo mire, ¿cierto? Pero hay algo muy hermoso y es exactamente lo que nos lleva al versículo número 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué estaban recibiendo aquí? Una orden. Exactamente, una orden. Y aquí está el arca. Los levitas, los sacerdotes van a llevar el arca y ustedes lo único que van a hacer es salir detrás de ella. Pero ojo, dice la palabra más adelante: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos, no os acerquéis. Y aquí es donde quiero venir. Exactamente en el arca del pacto usted se preguntará: ¿por qué están estas dos varas? Y sabemos que el arca del pacto simboliza la presencia y la gloria de Dios. Y aquí la gloria de Dios y la presencia de Dios es tan fuerte, tan impresionante, tan impactante, que la gente no podía tocarla, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los levitas. ¿Cómo la transportaban? Por medio de estas varas, las cuales únicamente la podían transportar cuando Dios dijera, ¿cierto? Cuando Dios diera la orden. De lo contrario, no se podía. Y dice el versículo 14: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando trajeron los que llevaban el arca, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. O sea, yo quiero que usted se imagine esto conmigo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. A la orilla del agua. Versículo 16. Las aguas que venían desde arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Es decir, los sacerdotes venían cargando y cargando el arca de sus varas, de las varas que podemos ver a los dos lados. Y en el momento en el que ellos pisaron el río, las aguas del río únicamente los mojó un poquito, porque inmediatamente el río empezó a dividirse. Yo creo que usted se imagina muchas gracias. Yo quiero que usted se imagine conmigo esta escena. Durante años hemos sabido que Dios ha hecho grandes maravillas con el pueblo de Israel. Durante años leemos la Biblia y leemos de corrido y decimos: Dios hizo esto con Israel, Dios hizo eso con Israel, Dios abrió el mar en dos, Dios abrió el río, el Jordán en dos para que ellos pasaran, Dios mandó plagas para que fueran libres del cautiverio, y Dios hizo esto y eso con Israel, ¿cierto? Pero en nuestro corazón no creemos exactamente, dudamos del poder de Dios, dudamos de lo que Dios está haciendo. Y por eso estaba trayendo exactamente que pudieran recrear, que pudieran ver exactamente la escena, porque en el momento en el que el arca y los pies de los que transportan el arca pisaron el río Jordán, algo pasó. Porque la presencia de Dios, cualquiera que puede experimentar la presencia de Dios, a quien toca, algo pasa. Nada puede seguir igual después de que la presencia de Dios pasa por un lugar. Y en ese momento podemos observar que la presencia de Dios, como en segunda instancia, la presencia de Dios nos guía para pasar ese Jordán. Yo quisiera que hoy usted trajera esto a su vida.
En estos momentos quizás en su vida hay un Jordán, no sé, quizás en estos momentos en su vida hay una problemática, una situación, algo que le está impidiendo y que nada más la está dejando ver a lo lejos la tierra prometida o lo que Dios le ha prometido. Quizás en estos momentos de su vida usted simplemente tiene, no sé, una relación que Dios le dijo que se la entregue y usted no ha querido y que depende de esa relación porque Dios quiere guiarla exactamente hacia el otro lado del Jordán, pero que de esa relación depende si usted pasa o no. Quizás Dios te está pidiendo en esta noche que le entregues algo para poder guiarte en medio del Jordán, para que su presencia te pueda guiar en medio del Jordán. Y quizás tú no se lo has entregado por miedo, no sé, porque te duele, quizás hay algo en tu corazón que está arraigado completamente a eso. Y ese es tu Jordán. Y ese es tu Jordán. Pero la esperanza que hoy Dios y la palabra que hoy Dios está trayendo a tu vida es que Él te va a guiar y va a abrir las aguas para que tú pases hacia el otro lado y puedas llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel no era la primera vez que experimentaba un milagro de tal magnitud. No era la primera vez que podía experimentar eso, sus padres ya lo habían hecho. Pero en esta vez podían observar que era la misma presencia de Dios la que estaba abriendo el camino. Recordemos que el arca era la misma presencia de Dios en medio de ellos. Y como tercero quisiera entonces resaltar el versículo número 5 que nos dice: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué le está diciendo en pocas palabras, prepárense para ver lo que Dios va a hacer. Y yo hoy te digo, prepárate para ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Prepárate para ver con los ojos correctos, con los ojos espirituales, la magnitud de lo que Dios va a traer y va a hacer en tu vida. Pero antes de eso, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes que Dios va a abrir las aguas para que tú pases, que la misma presencia de Dios va a abrir las aguas para que tú pases. Pero tú tienes que prepararte y tienes que dejar atrás muchas cosas para poder entrar en la tierra. Amén. La presencia de Dios estaba sobre el arca en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, yo no sé si usted en algún momento ha leído eso, el pastor lo ha resaltado varias veces en alguna de sus prédicas, que la presencia de Dios estaba sobre el arca, pero no estaba así expuesta como la podemos ver en estos momentos. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo de Moisés, exactamente también donde también un lugar o una, ¿cómo se llama eso? Una tienda, no sé si ¿cómo la explico? Una tienda, una carpa que la podían mover para que los acompañara o para que estuviera entre ellos a donde quiera que fueran. O sea, ustedes se imaginan en esos momentos, o sea, eso revestido de puro oro por dentro y por fuera, ustedes se imaginan cuánto pesaría. O sea, pero ellos no iban a ningún lado sin el arca del pacto, sin la presencia, porque simbolizaba, porque era algo que ellos sabían y entendían que era la bendición de Dios, que ellos no podían estar sin esa arca, que ellos no podían estar sin la presencia de Dios en sus vidas, sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no podían derrotar a sus enemigos, porque no podían conquistar la tierra que Él les había prometido si no contaban con la presencia, con la misma presencia. Y de igual manera, como cargaban el arca, cargaban el tabernáculo, que más o menos era algo así. Por favor, me colocas la otra diapositiva. Algo así. Ese era el tabernáculo, una tienda o una carpa, exactamente, también diseñada por Dios,
por Dios mismo le dio a Moisés, le dijo y le reveló cómo debía de ser, con elementos sumamente importantes y representativos. En la primera parte, como podemos observar, soy un poquito bajita, pero bueno, ahí miro. En la primera parte, como podemos observar, está este lugar dividido por unas columnas. En esta primera parte se le llama o se le llamaba el lugar santo. Pero en esta segunda parte, que era más adentro de la tienda del tabernáculo, podemos encontrar lo que sería el lugar santísimo. Usted dirá, pero ¿cómo así? Son santos los dos, ¿cierto? Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar cualquiera. Ustedes se imaginan la gloria de Dios tan patente, tan impresionante, donde el que entrara, sin él permitírselo, el que entrara simplemente caía muerto. O sea, nadie podía estar en ese lugar sin que Dios antes lo hubiera ordenado. Y podemos observar que dentro del lugar santísimo está el arca del pacto. El arca del pacto. Y allí sabemos que el pueblo de Israel celebraba cada año un día que se llamaba el Día de la Expiación, donde entraba directamente el sacerdote, entraba por todo esto, pero él no entraba así como si nada, él entraba con su cordero sacrificado y él entraba exactamente con unas campanitas que yo sé que el pastor en algún momento lo ha mencionado y que por eso el tema no se nos hace tan desconocido. Y él entraba, ¿por qué? Porque en el momento en el que él rendía el sacrificio, en el que él esparcía la sangre de este animal, dice la palabra que lo esparcía en la parte, pues que digamos que aquí está el arca, recordemos que la parte de arriba del arca del pacto se llama, ¿cómo? A ver si están pendientes. No, el propiciatorio. Recordemos que se llama el propiciatorio y que encima pues reposaba la presencia del Señor, la presencia de Dios, y que cuando ellos esparcían la sangre, la hacían para que cayera al frente del arca del pacto, pero también que cayera encima del propiciatorio. Y en el momento en el que esto pasaba, que rendían este sacrificio y que hacían todo este ceremonia, si no caía la persona, si no caía ese sacerdote, o sea, si no caía muerto, era que Dios ya los había perdonado, que había perdonado al sacerdote, a toda su casa y a todo el pueblo. Entonces, cuando esto pasaba, el pueblo, ¿qué hacía? Una fiesta, otro año más donde el Señor nos ha perdonado. Pero cuando eso no pasaba, el sacerdote caía muerto inmediatamente. Entonces él tenía una tirita con el cual lo sacaban. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar. Listo, entonces esos son datos que si usted los quiere corroborar, los puede leer en el Éxodo, que también los puede leer en Números. Son datos que hoy día nosotros leemos y decimos, ay, pero Dios, ¿por qué hacía eso, cierto? Y es impactante porque todo esto pasaba en ese entonces, ¿cierto? Recordemos que hoy día ya nosotros tenemos un acceso directo al Padre, que tú puedes venir directamente al Padre por medio de Jesucristo, por medio de su gracia derramada en esa cruz, ¿cierto? Que ya no es necesario sacrificar el corderito, que ya no es necesario el tema del día de la expiación, sino que tú puedes venir directamente al Padre, ¿cierto? Y Él perdonará tus pecados, ¿cierto? Si vienes con un corazón contrito y humillado. Bueno, volviendo entonces al tema exactamente del arca que simboliza la presencia de Dios, hoy te reto,
Hoy no estás aprendiendo esto en vano. Hoy yo no estoy hablando de eso porque a Sara le nació simplemente hablar de eso, no. Yo sé que el Espíritu Santo está ministrando la vida de alguien y que con estos datos que yo le acabé de hablar, de especificar, el Espíritu Santo está ministrando tu vida. ¿Por qué? Porque esto que ocurría antes es una muestra grandiosa, es una muestra poderosa de que el Espíritu Santo estaba con ellos y que no solamente estaba para esos tiempos, guiándolos en medio de la victoria, sino que también está con nosotros hoy. Y hoy mi reto en esta noche es que tú puedas pasar ese Jordán guiado completamente por la presencia del Señor. Nosotros solos no podemos, nosotros solos definitivamente no podemos hacer nada. Es a través de su Espíritu Santo que nos guía a conquistar, a nuevos territorios. Es el Espíritu Santo que siempre nos guía. Y es el tema y es un testimonio vital. Yo creo que el testimonio, no sé si los pastores nos están viendo por ahí, que me parece tan impactante porque es el proceso que ha vivido nuevos comienzos. Esta iglesia donde usted está en estos momentos ha vivido ese proceso. Cuando nosotros estábamos en Medellín, hace unos meses atrás, el Señor ya venía hablando al pastor que la iglesia era necesario que se trasladara para Envigado. Y el pastor quizás en algún momento creyó, pues en algún momento recibió la palabra, él mismo no lo cuenta, que él recibió la palabra, pero pues no, dijo, pues Envigado no. ¿Y qué pasó un tiempo después de eso, cuando el Señor nuevamente reconfirmó y dijo, es Envigado? Pero en el momento en el que él entendió que era la voz de Dios nuevamente diciéndole que es Envigado, quizás se armó un río como el Jordán, un río quizás de inseguridades, él mismo nos lo cuenta, un río de quizás temores, de miedos, de qué va a pasar, tengo que trasladar a toda una iglesia, ¿cómo les voy a decir? ¿Qué va a pasar con nuestro ministerio? ¿Qué va a pasar con nosotros trasladándonos de un lugar a otro y ni siquiera que quede a la vuelta, sino que queda en otra ciudad? ¿Qué va a pasar? Ese es el río del Jordán que se le atravesó a él en esos momentos. Pero fue la misma presencia de Dios, el esforzarse cada día por querer más y más de su presencia, que lo guió hasta el lugar en el que estamos hoy. O sea, la tierra que tú hoy estás pisando es la tierra prometida. La tierra que tú hoy estás pisando es la tierra que Dios nos prometió a nosotros y que nosotros hoy estamos conquistando. Cuando nosotros venimos cada 8 días acá, estamos dando pasos de conquista sobre esta tierra. Entonces, pero antes tuvieron que pasar, o tuvimos, porque todos, tuvimos que pasar el Jordán. Tuvimos que pasar el Jordán. Pero la misma presencia de Dios abrió camino. Y eso es algo tan poderoso, tan poderosa, porque la presencia de Dios para nuevos comienzos, para todos nuevos comienzos, para cada una de nosotros, es lo más hermoso que nosotros tenemos, es nuestro tesoro principal. Y como lo hemos dicho varias veces y como también lo han dicho ellos, no queremos que se vaya de aquí. Así que lo mismo que hoy estamos viviendo, lo que hemos vivido como nuevos comienzos, tú tienes hoy la autoridad para pasarlo y conquistar. Tú tienes hoy la autoridad, partiendo de todo ese testimonio de lo que es nuevos comienzos, individualmente tú tienes hoy la autoridad para pasarlo, para ser guiado por el Espíritu Santo a pasar ese Jordán. Amén. Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy, lo elemental para la conquista. Lo elemental para la conquista es la presencia de Dios. Ustedes quizás me vieron hablando mucho del arca, pasa la diapositiva, porfa. Quizás me vieron hablando mucho del arca, pero es porque el arca hace referencia a la misma presencia de Dios. Y para la conquista es indispensable tener la presencia de Dios. Para el pueblo de Israel, para su conquista, para conquistar la tierra prometida, era indispensable tener el arca.
para poder derrotar a sus enemigos, para poder continuar, para poder librarse de estas adversidades naturales, como lo pudimos observar. Era indispensable para nosotros, es indispensable el Espíritu Santo para poder continuar en esta conquista. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies y le dice: Señor, yo aquí estoy y anhelo tener tu presencia guiando mi vida? Anhelo que tu presencia, Señor, guíe todo mi ser, guíe todo lo que soy, porque anhelo, Señor, cruzar, Dios, y poder, Señor, entrar en tierra prometida, Señor, en la tierra que tú me has prometido. Señor, yo anhelo y deseo, Señor, verte a ti. Tú eres la mayor riqueza, Señor. Quizás la mayor riqueza, Señor, no es simplemente entrar en una nueva tierra y conquistarla y derrotar. La mayor riqueza, Señor, es tenerte a ti, Señor. Nuestra mayor riqueza es que tú, Señor, continúes en el proceso con nosotros, Señor. Es que tú, Señor, vayas de la mano con nosotros, Señor. Que vayas delante de nosotros abriendo camino, así como abriste camino, Señor, en medio del Jordán. Aquí estamos nosotros, Señor, que te necesitamos, que te anhelamos, Señor, independientemente, Señor, de nuestra situación. Quizás nuestro Jordán, Señor, está súper crecido, Señor, tanta dificultad, Señor, quizás tantos problemas, Señor, quizás tantas cosas, Señor Jesús, que simplemente me están manteniendo en la orilla y que no me están dejando cruzar, Dios. Pero aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor Jesús. Anhelo, Señor, ser guiada, Dios, por tu presencia. Ser guiada, Señor Jesús, en este caminar, Dios. Anhelo, Señor Jesús, tu presencia. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: te anhelo, eres elemental en mi vida, eres elemental en mi ser, eres elemental, Señor, en todo lo que soy? Y no puedo continuar, Señor, si tú no estás. Y no puedo continuar, Espíritu Santo, si tú no haces parte de. Yo te anhelo, yo te deseo. Te anhelo, yo te deseo, Espíritu Santo de Dios. Llena hoy nuestra vida, Señor. Llena hoy lo que somos. Y cualquiera que sea la circunstancia en esta noche, Señor, que nada nos impida, Señor, ir directamente a tus atrios. Que nada nos impida, Señor Jesús, ir directamente a tu presencia, Señor. Porque en tu presencia, Señor, está nuestra identidad. Porque en tu presencia, Señor, está nuestro deleite, Dios. Padre, te glorificamos, te exaltamos en esta noche. Hoy recibe, Señor, nuestro corazón. Hoy recibe lo que somos, Señor Jesús. Hoy recibe, Señor Jesús, este corazón que te necesita, que te anhela, que te desea. Y que sigue buscando tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.